Bueno, ahora sí que ha llegado la hora. El último panel y concluimos con la conferencia. Y este panel es muy especial. Se llama ¿Hay oportunidad para nosotros? ¿Dónde está España en la adopción de Bitcoin? La moderadora de este panel, una persona muy especial, Aldona, que es la CEO y fundadora de Mad Bitcoin. Ex banquera con 2 décadas de experiencia en Santander, Unicredit y Open Bank en Europa y América Latina, es muy apasionada de Bitcoin, economista, anfitriona de podcast y educadora dedicada a difundir el conocimiento sobre la adopción de Bitcoin y las estrategias de tesorería. Los panelistas son Álvaro de María, BTC Consulting 360, Alberto Mera, de un podcast sobre Bitcoin, Adrián Bernabeu, de Bitcoin Seme, Jesús Pérez, asesor en Poseidón 21, Juan Ramón Rayo, pues el Michael Saylor de España, y también el decano en la Universidad Hespérides, y Manuel Llamas, periodista y asesor económico en Libertad Digital. Aquí los dejo con ellos, por favor denles un fuerte aplauso. Primera. Hola. Hola a todos. Muchas gracias, Tracy. Como dicen, lo mejor para el final, para manteneros un poco en la espera hasta el final y para que no huís a vuestros trenes y aviones. Lo he hecho un poco con la premeditación. Primero, bienvenidos todos. Yo creo que he reunido aquí la crème de lo que es el mundo economía, el mundo Bitcoin en España. Estoy muy agradecida por todo vuestro apoyo a lo largo de todo este viaje que hemos hecho. El panel que hemos preparado hoy para vosotros y las respuestas que espero que vamos a encontrar es una pregunta que me estaba rondando por la cabeza a lo largo de todo este año cuando estaba preparando esta conferencia y estaba mirando lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo y lo que está ocurriendo en la España. De hecho, toda la inspiración para hacer esta conferencia son las diferencias que he encontrado entre lo que veo en España y lo que veo en el resto del mundo. Entonces, desde el punto de vista vuestro, y vamos a empezar por Juan Ramón Rayo, es la siguiente. ¿Está España yendo hacia el mundo parecido que estamos viendo hoy en día en Estados Unidos? Y aquí hago la referencia a tu panel de ayer, donde comentabas mucho que la deuda pública de Estados Unidos está en los niveles no vistos hasta ahora y todo este cambio ocurrió en los últimos 5 años. Tú ayer argumentaste, aunque mucha gente critica que la deuda a lo mejor es demasiado alta y que eso provoca mucha inflación, que a lo mejor no es tan malo en ciertas circunstancias. Desde tu punto de vista, ¿crees que podemos nosotros encontrarnos en España en esta situación? ¿Estamos ya allí? ¿Estamos yendo hacia lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Bueno, yo creo que desde un punto de vista estrictamente contable o financiero de corto plazo, la situación de la deuda pública española se ha saneado mucho durante los últimos años, en esencia por el fuerte aumento de la población a través, sobre todo, de la inmigración. Pensemos que la deuda pública per cápita, si incrementas la población de un país, obviamente se reduce, se reparte entre más a pagar. Otro tema es la sostenibilidad a largo plazo de la situación financiera de España, porque ahí sí que tenemos 2 bombas de relojería importantes. Una es el sistema público de pensiones, que ya está en déficit, aunque lo maquillen mediante transferencias del resto del presupuesto, pero es un déficit que se va a agravar todavía más. Y la otra bomba de relojería o el otro pasivo aplazado que estamos asumiendo fuera de balance es precisamente la inmigración. El saldo, aquí hay varios cálculos y polémica respecto a ellos, pero en general el inmigrante, sobre todo el inmigrante con el perfil de cualificación que llega a España, tiene un saldo fiscal con el Estado negativo para el Estado. A corto plazo el inmigrante
paga más impuestos de los servicios que recibe y eso genera un superávit de caja que al Estado le viene muy bien, pero eso es a costa de que en el futuro genere esté devengando muchos más derechos contra el Estado que aportaciones económicas efectuará. Por tanto, estamos de alguna manera maquillando la situación financiera actual a costa de agravar el endeudamiento futuro. Distinto sería el caso, por cierto, si no tuviésemos un estado de bienestar tan redistributivo como el que tenemos, estos problemas no nos los toparíamos. Entonces, a corto o medio plazo yo no veo problemas de sostenibilidad, ni mucho menos de la deuda pública española. Bueno, si me permitís, incluso incluiría un tercer déficit que no es explícito y que es en parte con el que se sanea la situación financiera actual, que es el déficit de los servicios públicos. Es decir, se está dejando que se deterioren mucho los servicios públicos, cortando totalmente el gasto por persona en estos servicios, sanidad, educación, infraestructuras. Porque claro, si tú metes a 2 o 3 millones de personas dentro del país para que paguen impuestos y sanear a corto plazo la situación financiera, pero no aumentas la dotación de infraestructuras del país para volverlo habitable con más población, pues estás metiendo un recorte de tapadillo, ya digo, para sanear las cuentas. Pero eso también genera una tensión subyacente y una demanda de mayor gasto público futuro que, si se llega a materializar, descuadrarán todavía más las cuentas. Entonces, ya digo, la situación a corto plazo no es crítica, ni mucho menos. A medio largo vendrán ajustes serios. Muchas gracias. Sois todos muy educadores en lo que es el mundo Bitcoin, cada uno, digamos, en su área. ¿Cómo estáis viendo vosotros, cómo recibís el feedback de lo que intentáis traducir y enseñar a la gente a lo largo de vuestra experiencia? Álvaro, esa pregunta va a ti, porque tú estás mucho tiempo en este mundo. Tienes también, bueno, tu propio negocio que está dedicado a educar a la gente, ¿no? ¿Estás viendo que algo está mejorando? ¿Hay cada vez más personas interesadas? Bueno, aquí vemos a toda la gente que es muy apasionada por Bitcoin y bueno, son muchas personas y está claro porque la conferencia es para esto, pero cuando sales a la calle y estás intentando divulgar, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que la situación en España es muy buena a nivel de la calidad del conocimiento sobre Bitcoin que hay. Y es verdad que en formación estamos avanzando muchísimo, ¿no? Incluso con algunos programas pues que son prácticamente únicos en el mundo, como el posgrado y el máster de Bitcoin de la Universidad de las Hespérides. Yo con mi empresa pues veo también que cada vez hay muchísima más demanda de servicios para comprender bien cómo hacer los procesos de autocustodia y privacidad especialmente, ¿no? Y cada vez pues más gente quiere tener nodos, más gente quiere profundizar en todos estos ámbitos. Pero es verdad que la principal dificultad que tenemos es para llegar a la gente que es más allá, ¿no? De la esfera de Bitcoin. Ese es el principal problema, porque al final pues, en las conferencias pues casi siempre vemos las mismas caras, casi siempre somos los mismos, y hay que conseguir llegar a todo ese público que a lo mejor no está tan interesado en la economía, no está tan interesado en Bitcoin, pero que también le afecta a toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que cada vez más vemos cómo se están conectando diferentes áreas de influencers, porque al final a todo el mundo le toca el bolsillo, todo el mundo va a hacer la compra, todo el mundo tiene problemas para ahorrar, todo el mundo tiene problemas para acceder a una vivienda, y cuando te planteas todas esas cuestiones, pues Bitcoin es una opción, entre otras opciones, que te va a permitir hacer eso de una forma superior, ¿no? Y dominarlo, comprenderlo y ver todas las opciones que te aporta en un escenario de incertidumbre, pues yo creo que es buenísimo, y eso yo creo que es lo que más estamos viendo sobre todo, ¿no? Cómo pues cada vez más gente, gracias a la situación económica tan mala que estamos viviendo, está buscando alternativas, está buscando cosas y en ese proceso descubre Bitcoin también. Y eso yo creo que va a ser bueno a medio y largo plazo, pero también es una señal de que nuestras sociedades pues están pasando por un problema, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, por ejemplo, la situación que estamos viviendo aquí en España actualmente respecto de Bitcoin, con por ejemplo lo que veíamos tú y yo hace 2 semanas en Las Vegas, ¿no? En Las Vegas tienes una conferencia para 25.000 personas, todas preocupadas porque ven una inflación muy fuerte, todas preocupadas porque ven que hay ciertos riesgos o cierta fragilidad del sistema económico, que aquí es verdad que por falta de educación financiera, por falta de empresas, por falta de empresarios, pues yo creo que todavía no empezamos a vislumbrar todo lo que estamos viendo realmente, ¿no? Adrián, tú también, bueno, vienes del mundo de educación, estás cada vez más ligado, digamos, a América Latina, ¿no? Ayer tuvimos un panel donde, bueno, se comentaba lo más que está avanzado, digamos, adopción de Bitcoin, especialmente en estos países. ¿Cómo lo ves tú, digamos, viviendo un poco en estos dos mundos? ¿Hasta qué punto España necesita realmente Bitcoin si lo comparamos con el resto de los países? Y si, digamos, esta falta, a lo mejor necesidad o la percepción de falta de tanta necesidad que tienen en otras partes del mundo, puede, digamos, frenar esta adopción o, digamos, o que se pare y no llegamos a nada más, ¿no? O sea, hay una grandísima diferencia en la forma de ver Bitcoin
los españoles a otros lugares, como bien dices. Cuando voy, por ejemplo, a Argentina, hay muchos aspectos que ni siquiera hay que nombrarlos, aspectos que en España pues les tienes que explicar sobre inflación, sobre muchas cuestiones que en otros lugares se dan por hecho, ¿no? Y que Bitcoin soluciona de una forma maravillosa, y que hay que empezar desde mucho antes esa educación, digamos, que son unas bases que quizás son más pues eso, básicas, económicas, de finanzas incluso, que en otros lugares pues se da por hecho, ¿no? Y también, a pesar de que aquí tenemos muy buena educación en general y también muy buenos divulgadores, mucho conocimiento al respecto, sigo viendo muchísima diferencia con el común. Incluso, o sea, te pones a ver cualquier vídeo de YouTube y lees los comentarios y quizás esa infección socialista está muy impregnada en el común de la sociedad española, cosa que en otros lugares hablas con, no sé, un taxista, con alguien de Uber, con un camarero, en cualquier, no sé, en Paraguay, da igual, en Costa Rica o en cualquier otro de estos países, incluso les asombra la normalidad que tenemos aquí respecto a ese tipo de visiones políticas, económicas, que son necesarias para comprender las bondades de Bitcoin. Sí. Bueno, y aquí pasa la palabra a Manuel Llamas, que está allí en las trincheras intentando cambiar a lo mejor esta perspectiva, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tal va tu lucha? Cuéntanos. A ver, en línea con lo que estabas comentando, es que es cierto, en España tenemos un problema de mentalidad. España es uno de los países más anticapitalistas del mundo, es uno de los países más socialistas del mundo. España está enferma de socialismo, con todo lo que ello supone, pero nos ha salvado algo. Curiosamente, algo que tiene que ver con el ámbito monetario, que es el hecho de que hayamos renunciado a nuestra soberanía monetaria para estar bajo un paraguas que es el euro, absolutamente imperfecto. No seré yo aquí defensor del euro ni de los bancos centrales, y aún menos del Banco Central Europeo, pero que es una cuestión de comparativa. Mucho mejor el Banco Central Europeo con alemanes y holandeses y finlandeses que únicamente el Banco de España con socialistas, peperos y boxeros, en su caso. Entonces, claro, la comparativa es... Pero, dicho lo cual, y siendo pesimista a corto plazo en línea con lo que estabais comentando antes, España tiene muchos problemas a nivel económico, a nivel social, pero hay solución. Y soy muy optimista a medio y largo plazo, tanto a nivel general, con la economía global, con la nueva cuarta revolución, en este caso que estamos registrando, experimentando a nivel de inteligencia artificial, a nivel de robotización y a nivel también de monedas digitales, como es el caso de Bitcoin. Soy tremendamente optimista a medio y largo plazo, porque no veo a corto plazo un resurgimiento del comunismo a nivel mundial como existió en la primera mitad del siglo XX, que deja a media humanidad bajo la bota comunista y en la más absoluta miseria y la represión. Puede haber casos puntuales, Corea del Norte, pero bueno, estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, lo que va a pasar posiblemente en Cuba. Por lo tanto, esa opción la veo absolutamente descartable, y si se mantiene la línea que estamos experimentando de crecimiento en las últimas décadas, la economía mundial seguirá creciendo, por lo tanto la riqueza seguirá creciendo en mayor o menor medida, y además a nivel de cultura financiera también soy muy optimista, porque es cierto que en España hay una gran incultura financiera. En la educación pública no se habla de economía, no se habla de finanzas, no se habla de ahorro, aún menos se habla de Bitcoin, todo lo contrario. Si algo te enseñan en la escuela es lo bueno que es pagar impuestos, en lugar de... ser buen ciudadano es pagar muchos impuestos, cuanto más mejor. Pero, una vez más, gracias a la revolución tecnológica, gracias a la revolución digital, la gente hoy no solo se educa en la educación reglada, reglamentaria, a través de la educación pública, hay educación privada, la Universidad de las Hespérides es un buen ejemplo de ello. El Instituto Juan de Mariana, del que soy director, también hacemos materia de formación, y luego está todo el ámbito de Internet, donde hay canales de YouTube, donde hay redes sociales, y los jóvenes se educan fundamentalmente, se informan fundamentalmente a través de este tipo de canales. Y ahí la opción es muy amplia, y desde luego hay muchísima mejor información y educación que antes. Yo noto
una clara diferencia a mejor a nivel de educación financiera y también a nivel de conocimiento de Bitcoin entre los jóvenes y ya los no tan jóvenes en comparación con nuestros antecesores y nuestros padres, nuestros abuelos. Con lo cual soy muy optimista a medio y largo plazo. Y si Argentina ha logrado salir de la enfermedad socialista, España también. Mañana sí. Alberto, casi tan nombrado, aunque sin nombrarte. A ver, como dice Manuel, tenemos muchas universidades que ya están entrando en el ámbito de Bitcoin. Yo cuando estaba preparando esta conferencia empecé a encontrar a universidades Perides, luego encontré también Universidad Europea, que no sabía que también tenían sus programas de Bitcoin. Eso es una maravilla, eso trae muchísima esperanza. Todavía no tenemos muchas escuelas que están enseñando desde los niños, ojalá. Bueno, tenemos Montessori aquí, escuela que ya lo está intentando hacer. Pero estoy totalmente de acuerdo que el futuro no es solamente la enseñanza así tradicional, la que conocemos de toda la vida, que cada vez habrá más voces que lo van a hacer de otra manera, que ese es el fin del futuro. Tenemos todos el acceso totalmente democratizado a lo que es el Internet, todos podemos encontrar toda la información donde queramos, y aquí tenemos maravilloso podcaster, que Alberto, ¿cuál es tu experiencia? Porque tú estás en la primera línea durante muchísimos años. Seguro que has sufrido, bueno, yo acabo de tener mi podcast también, sé lo que es montar el podcast y sé lo que es lanzarlo y sé lo que es para que alguien te haga caso y realmente lo vea. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Ves que algo está cambiando, que cada vez hay como más gente que intenta buscar este tipo de educación en este formato? Bueno, en cuanto a buscar contenido en YouTube, obviamente sí que se busca contenido en YouTube. Buscar contenido sobre Bitcoin en YouTube depende de los momentos. Hemos hablado de un par de cosas aquí. Hemos hablado de cómo está la situación de la deuda o cómo podría estar el futuro y cómo se podrían arreglar las cosas. En relación a lo primero, algo que ayudaría a la gente a llegar a YouTube y educarse sería, por ejemplo, una crisis un poco más rápida, en lugar de la crisis lenta que estamos viviendo ahora mismo. Y en relación a lo que comentaba Manuel, de que podríamos salvarnos del problema de la deuda con un incremento en la productividad gracias a la inteligencia artificial, bueno, tampoco te asegura nada que de ese incremento en la productividad vosotros vayáis a pillar algo. O sea, puede ser que simplemente parte de esa riqueza se quede en según qué bolsillos y que vosotros lo que tengáis que hacer sería protegeros para que algo de propiedad tengáis dentro de vuestra soberanía y que no os quiten lo que podrán quitaros, que será pues las rentabilidades máximas o masivas que se conseguirán en muchas de estas compañías y en muchos de estos activos. Así que hay que tener cuidado también con el tema ese de la productividad, porque nunca está claro cómo se va a distribuir la cosa, así que algo de Bitcoin es bueno tener presente. Pero como he dicho, mientras que no se experimente esa crisis, no se va a buscar la solución. Y un buen ejemplo de ello, también en referencia a lo que comentaba Manuel, fue lo de Argentina. Yo tengo un amigo allí que se hizo famoso haciendo vídeos de economía que antes nadie veía en Argentina. Pero de repente, con lo que pasó con Milei, de repente todo el mundo le interesaba muchísimo la economía. Y lo interesante es que no es complicado aprenderlo. Lo que falta son incentivos, porque de la noche a la mañana este señor se convirtió en el mayor podcaster de Argentina y antes hacía el mismo contenido, solo que a nadie le interesaba. Por eso digo que no es complicado, es simplemente que igual no os aprieta demasiado, o sea, a vosotros sí, porque habéis pagado por estar aquí, pero hay mucha gente a la que no le aprieta lo suficiente y eso depende, obviamente, del contexto alrededor vuestro. Así que cuantas más crisis, pues antes llegaremos, tristemente. Ojalá que no. A ver si encontramos otra manera de llegar a adoptar Bitcoin. Bueno, esa es una de estas, estamos todos aquí. Estuvimos comentando en muchos paneles que ya no es solamente Bitcoin para las personas, digamos, de la calle, ¿no? Los que estamos intentando aprender cómo hacer nuestro propio, digamos, cold wallet, ¿no? Cómo hacer el setup, sino estamos cada vez entrando más en este mundo institucional, ¿no? De hecho, el motivo principal de toda esta conferencia fue enseñar que hay también soluciones para lo que son las instituciones. Jesús, tú eres uno de los representantes que está ahí empujando mucho el ecosistema desde hace muchísimo tiempo, desde el punto de vista institucional. Cuéntanos un poco, bueno, tú no eres 100% bitcoiner, dejámoslo claro, estamos bromeando detrás, que tenemos que encontrar un poco de equilibrio en todo esto, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? Porque tú has estado, bueno, igual como yo, hace muchos años en el banco, en algún momento viste que el futuro está allí, está en todo lo que es para ti todo el mundo cripto, ¿no? ¿Cómo ves esta adopción institucional desde la primera línea? Porque tú estás allí. Bueno, de hecho, nosotros estuvimos creando la Asociación Española de FinTech hace ya un tiempo para intentar un poco, invitar un poco a que haya un cierto apetito por tomar un poquito más de riesgo. Somos un país muy garantista al final y de alguna manera a veces la parte de innovación se queda un poco como si fuéramos en algo que está un poco aislado. Yo creo que
hemos ido avanzando, yo creo que en FinTech hemos hecho cosas, yo creo que cripto ya viene totalmente a una propuesta mucho más disruptiva y todavía tenemos que ser más valientes en toda esta parte porque yo creo que es ahí donde tenemos esa capacidad, como se llama, de cambiar muchas más cosas y yo creo que lo que tenemos un gran sector, o sea, yo creo que tenemos grandes divulgadores, aquí lo estamos viendo con Juan de Mariana, bueno, con la Universidad de Hespérides, tenemos también, yo creo que mucha gente en bancos, muchos profesionales realmente del sector. O sea, creo que España no solo es turismo, sino que es más cosas y creo que tenemos que ser capaces de defender un poco ese núcleo financiero o esa capacidad financiera que tenemos. Y yo creo que a mí lo que me hace falta un poco es una parte más de referente, un poco más que pueda de alguna manera, como ha pasado en Argentina, en otros sitios, liderar un poco este cambio y esta transición a intentar realmente ser potentes en finanzas, que yo creo que lo somos. Entonces ahí estamos empezando a crear fondos, creo que esa infraestructura, creo que ahí los bancos tienen que dar también ese paso un poco más para tener ya en sus balances Bitcoin. Creo que tenemos una oportunidad excelente para poder también seguir siendo un país que realmente tenga un gran entorno financiero, aparte de que tengamos todos la capacidad de hacerlo. Pero yo creo que ahí también hay mucho que hacer y mucho que reconvertir a gente, mucho profesional que puede entrar a añadir valor en este sector y yo creo que ahí es donde tenemos un reto. Sí, sí, por supuesto. Sí, yo, si me permitís comentar algo, uniendo varios comentarios que se han escuchado, porque creo que es pertinente. Decía Alberto que, claro, las crisis son lo que acelera el interés y la adopción de este tipo de, en este caso, de activos que precisamente surgen y son útiles para protegernos frente a esas crisis. De ahí la aparente paradoja de cuando todo va bien y cuando hay estabilidad, hay desinterés por estos activos y no se aprende sobre ellos. De hecho, Adrián mencionaba, claro, en Iberoamérica se conoce mucho más, claro, porque son entornos institucionales, sobre todo desde un punto de vista monetario, que han sido mucho más revueltos y mucho más inestables que España. En Argentina cualquiera sabe sobre tipos de cambio más que casi cualquier economista, porque les va la vida en ello, la vida diaria en ello. Y en ese sentido, y recogiendo también lo que decía Manu, si os fijáis, claro, cuando Manu ha dicho yo soy optimista, yo decía, bueno, pues no sé, yo viendo el panorama de España no especialmente, pero claro, él es optimista por lo que pueda venir de fuera, que es otro tema. Dice, claro, la inteligencia artificial y la robótica nos salvará. Puede ser, pero no, la salvación no vendrá de dentro. Pero lo que creo que es importante en una comunidad Bitcoin o Bitcoiner es también entender que la salvación es individual y que no necesitamos que España como sociedad se salve, que oye, ojalá lo haga, es decir, no tengo desinterés en mis conciudadanos, de hecho, si damos la batalla de las ideas es para que el país salga adelante, pero que Bitcoin nos proporciona una herramienta para que nos podamos salvar individualmente, aunque todos los demás caigan y colapsen. Incluso desde un punto de vista meramente inversor de precio, el precio de Bitcoin no va a depender de que en España más o menos gente conozca Bitcoin. El precio de Bitcoin es un precio global y, por tanto, aunque aquí nadie tenga ningún interés en enterarse de nada, va a cotizar al margen de lo que hagamos. Por tanto, esa debería ser un poco la lección. Si vemos que pueden venir problemas, no quizá en el corto o medio plazo, que es lo que he intentado transmitir al inicio, sino probablemente en el largo plazo, pongámonos las pilas para protegernos frente a ellos y la responsabilidad en ese caso de no ponérnoslas no es una responsabilidad compartida. No es como en el Estado de decir, oye, yo es que querría que se hiciera esta reforma, pero si todos no queremos no sale adelante y por tanto me va a terminar perjudicando por culpa de los demás. No, aquí protegernos de la rapiña, para protegernos de la rapiña no necesitamos a nadie más, nos bastamos nosotros solos, en este caso con Bitcoin. Sí. No, completamente de acuerdo. Y para ir cerrando, una pregunta para todos. Imaginaros que tenéis en vuestro poder hacer algo para mejorar esta situación de España y hacer esta adopción incluso más rápida, porque todos estamos de acuerdo que la necesitamos y no queremos pasar por la crisis. Álvaro, tú eres un experto en predecir el futuro. Acabas de sacar un nuevo libro, Micrópolis, ¿sí? Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Muy brevemente.
Bueno, yo creo que para que se genere una adopción fuerte de Bitcoin hay que tener tener muy presente pues toda esta evolución que venimos comentando aquí, ¿no? Por ejemplo, recogiendo también el guante de lo que comentaba Manuel Llamas, ¿no? Elon Musk pues es muy partidario, pues evidentemente, todos los avances en robótica, en inteligencia artificial y demás. ¿Y qué tuit pone? No os preocupéis por el dinero, porque mañana no va a hacer falta, ¿no? Para vuestra jubilación va a haber tal nivel de superabundancia que no vais a tener que preocuparos por vuestros ahorros, eso va a ser una tontería. Bueno, yo la recomendación que haría es que ignoréis absolutamente todo eso y aprendáis cómo hacer autocustodia con privacidad de Bitcoin, porque vais a tener una propiedad que no va a depender de ningún Estado, que no os va a poder quitar, que no os van a poder diluir, y eso os va a permitir salir adelante en cualquier tipo de situación, ¿no? Porque los procesos de redistribución de la riqueza que podemos llegar a vivir, si realmente hay una simetría muy grande entre el capital y el trabajo, va a ser enorme. Pues si podéis tener una forma de propiedad que no os pueden quitar, que no os pueden diluir, que no os pueden confiscar, vais a tener una ventaja competitiva frente a todos los demás enorme, pero esa ventaja competitiva la tenéis que hacer hoy. O sea, en ese momento pues probablemente no tengáis tanta ventaja frente a cualquiera que lo vaya a hacer. Entonces, ves la situación y el tren cómo va avanzando, yo lo veo, ¿no? El deterioro que va sufriendo España relativo respecto al resto de países es muy significativo, y cada vez que vas a otro país dices, tu madre mía, es que da pena volver a España. Y España es un país maravilloso y que históricamente ha sido fantástico, pero te encuentras con las situaciones de los trenes, te encuentras con las situaciones del transporte, te encuentras la corrupción, te encuentras el deterioro institucional, el deterioro de todos los sistemas públicos, ¿no? Educativos, de sanidad. Esto va muy rápido. De hecho, si a un español le dices cómo está España hoy hace 10 años, probablemente diga, no, hombre, tendremos que estar mejor, ¿no? Pues estamos bastante peor, ¿no? Pues ¿cómo vamos a estar dentro de 15? Pues si creéis que esa tendencia se va a generalizar, pues enseñad Bitcoin a los demás también, tratad de ayudarles, pero no enseñarles porque no os van a hacer ni caso la primera vez que le contéis Bitcoin, y la mayor parte de los que estéis aquí probablemente ya lo sepáis, sino explicarles la situación que hay y hacia dónde va, y ellos mismos irán demandando soluciones para todo ese tipo de situación. Y yo creo que lamentablemente pues esto tampoco es nunca de mayorías, así que porque la mayor parte de la población tampoco invierte en activos de bolsa ni en otro tipo de cosas, y en Argentina cuando les pilla el corralito les pilla a la mayor parte de los argentinos. Entonces la realidad es que para la mayor parte de la población pues van a ignorar todo esto, ¿no? Pero centraos en todos aquellos que podéis ayudar, y yo creo que eso es lo más importante, y es una labor que hay que hacer. O sea, eso no lo dejéis pasar y no lo dejéis para más adelante, porque puede que más adelante sea tarde, ¿no? Y una última cosa, que sé que me estoy alargando un poco, pero pensad, por ejemplo, porque comentaba también hace nada de la parte de los argentinos, que yo también siempre he tratado de hablar con los conductores de Uber cuando voy por esos países, ¿no? Pues a mí una de las cosas que más me impresionó en Argentina fue que el conductor de Uber era ingeniero, por la mañana en una multinacional, por la tarde conducía en Uber y el fin de semana era camarero. Y dices tú, joder, macho, no sabes. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene capacidad de aportar valor se ha quedado en un país atrapado y no puede hacer otra cosa más que trabajar para llegar a final de semana? Porque los niveles de inflación eran altísimos. Dice, bueno, es que como no ahorré, pues ya no me puedo permitir un boleto de avión para salir del país con toda mi familia y pagar el alquiler correspondiente en el país de destino y pagar las cosas. Y te encuentras atrapado en un sistema del que no puedes salir, ¿no? Pues si queréis no veros en esa situación, si queréis tener un seguro frente a cualquier tipo de situación, pues yo os recomiendo hacer las cosas bien con Bitcoin. ¿Adrián? Sí. Al final esa adopción solo va a venir cuando realmente duela. O sea, no se buscan soluciones cuando no hay problemas. Tú buscas soluciones a cuando hay un problema. Y en España hay una falsa acomodación, como una especie de adormilamiento que, claro, cada vez pica más, pero es muy lento. Como es tan lento, pues no se nota tanto, ¿no? Y quizás nunca llegue esa hiperbitcoinización o esa superadopción. Yo cada vez, después de 10 años viendo evolución de cómo va cambiando todo este mundo, del mismo modo que no todo el mundo tiene interés por tener oro, o que no todo el mundo tiene la capacidad de acceder a un inmueble, algo similar va a pasar con Bitcoin. Cada vez se va alejando más de las posibilidades de algunos o de la curiosidad de otros, o no creo que llegue un punto, no lo sé, o quizás sí, en muy a largo plazo, pero no veremos algo como muchos se imaginan de que va a sustituir absolutamente todo y que va a cubrir tantas ramas, ¿no? como imaginamos. Y le voy a dar un cierre diferente, enlazando con lo que decía Rayo sobre la individualidad.
Porque creo que ese es un punto súper importante que se hace poca insistencia relacionado con Bitcoin. A veces se ve mucho la parte de triunfo de Bitcoin, o se le da demasiado foco a cómo va a triunfar Bitcoin, pero no tanto a cómo puede pues errar, ¿no? O cómo puede no triunfar, digamos. Y uno de los cierres que hubo con Álvaro de María, la última vez que estuvimos en el escenario en Argentina, en la BitConf, nos preguntaron justamente eso. ¿Cómo creéis que Bitcoin puede caer o puede directamente no triunfar? Y tiene que ver con esa individualidad y con la responsabilidad del individuo, ¿no? Mi respuesta fue por esa parte, ¿no? El hecho de, oye, si no conseguimos actuar en esa fuerza de responsabilidad, estamos perdidos. O sea, estamos todo el rato delegando en otros, en un tercero, que se nos salve de una forma u otra, que se nos solucione todos los problemas del mundo, en ese estado de bienestar falso que nos hemos ya acomodado, como estábamos hablando antes aquí en España. Entonces, siempre tiene que solucionarlo otro, siempre tiene que ser otro, ¿no? Entonces, creo que Bitcoin va a triunfar en el momento en el que la gente cambie esa forma de pensar, que sí lo tienen en otros lugares del mundo, que sí están actuando en consecuencia, para que esa responsabilidad sea realmente el cambio. Yo, un momento simplemente por hacer una tesis contraria. Me gusta menos, pero es bastante visible también. Y es que la adopción también podría llegar simplemente porque si todo esto sigue pasando, se sigue devaluando la moneda, algo que es inevitable, Bitcoin seguirá subiendo, pero quien mejor transforme esa rentabilidad o quien mejor transmita el valor de ese activo a la mayoría, al retail, pueden ser empresas como las tesoreras, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el crecimiento en STRC de Saylor. Lo que ha creado ahí es un producto tan atractivo que todo el retail lo quiere y estamos viéndolo en la demanda. Obviamente eso no es Bitcoin, pero sí que va a exponer a Bitcoin a muchas personas. Es triste porque no es Bitcoin, pero como he dicho, si la tesis de la crisis falla o si tarda mucho en producirse, lo que sí que se está viendo cada vez más es que la gente llega a Bitcoin a través de otros activos y de forma que no tienen Bitcoin puro, sino que tienen algo que se parece a Bitcoin, que ofrece rendimientos parecidos o que ofrece Bitcoin sin volatilidad o que ofrece la rentabilidad sin el Bitcoin. Habrá cosas de estas siempre y cuando, obviamente, la tesis de Bitcoin siga funcionando. Sí, yo para acabar, creo que estamos en un momento donde hay una transferencia de riqueza generacional y yo creo que hay que entenderlo así, creo que se puede invertir donde se de una forma y hemos identificado perfectamente que tenemos ese oro nuevo digital que está creando. Probablemente no podemos comprar una casa barata, pero creo que un oro digital barato a lo mejor sí. Y tampoco olvidar que estamos también, esa propiedad digital de la que habla Álvaro, también nos permite ser propietarios de empresas de nueva generación como Protocolos, que sé que aquí en este entorno se habla mucho, pero creo que también esas empresas que ahora, para las que trabajamos y que tiene poca gente, creo que en el futuro nos van a permitir ser propietarios de ellas. Yo creo que en este cambio, esta transferencia de riqueza generacional, es donde tenemos esa oportunidad como individuos de tener esa propiedad digital nosotros y poder crear esa, independiente de donde estemos, ya dado que es global, podemos crearla para el futuro. Bueno, a mí yo voy a terminar con un dicho. Yo soy muy de refraneros, porque el refranero popular recoge el conocimiento a lo largo del tiempo de los errores y los aciertos de la gente actuando, ¿no? Y hay un refrán, un dicho muy conocido, ¿no? Que dice que tú puedes mentir a todo el mundo todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Yo creo que la adopción de Bitcoin es inevitable. Es que se va a imponer por sí misma. ¿Por qué? Porque es útil, porque es valioso y por lo tanto tiene valor per se, con independencia de que los gobiernos o los enemigos de Bitcoin digan lo contrario. Pasa lo mismo con el oro. El oro lleva ya en los últimos meses en máximos históricos. El oro ha servido como moneda natural de la humanidad a lo largo de milenios, de siglos. Acordaos, hace no tanto tiempo nos decían los burócratas, los políticos europeos, que el petróleo se iba a acabar, que se acabó el petróleo, que el petróleo era algo del pasado y que además era necesario acabar con el petróleo, acabar con el gas natural y acabar con la energía nuclear. Pues bien, el petróleo es más necesario que nunca, se está viendo ahora, el gas está también más necesario que nunca y la energía nuclear, que antes todo el mundo lanzaba pestes contra la energía nuclear, ha sido declarada como energía verde por la Unión Europea. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que por mucho que haya muchos intereses en contra de la adopción del Bitcoin, finalmente la realidad tarde o temprano acaba imponiéndose. Y coincido totalmente
con Alberto, es decir, el valor de Bitcoin seguirá subiendo si, por naturaleza. ¿Por qué? Porque el valor de la moneda fiduciaria está condenada a seguir depreciándose, eso es inevitable. Por lo tanto, tarde o temprano, cada vez más gente se va dando cuenta. Esto es como una gran revelación, ¿no? Esto creo que nos ha pasado a todos los que hemos descubierto el mundo del liberalismo, de la Escuela Austríaca de Economía, lo hemos vivido como una gran revelación. Hay cosas que no entiendes hasta que descubres cuáles son las ideas de la libertad y dices, ah, es esto. Y yo conozco a muchos que vienen del lado contrario, comunistas, de tomo y lomo durante décadas. Antonio Escotado es un ejemplo, Federico Jiménez Los Santos es otro. Hay muchos que descubren las ideas de la libertad y dicen, caray, es esto. Nunca he visto a un liberal que haya descubierto las ideas del comunismo y dicen, ¡ah, es esto! ¿Con esto qué quiero decir? Que la verdad se acaba imponiendo y el Bitcoin se va a acabar imponiendo porque tiene valor por sí mismo. Y ya para terminar, fundamental, la batalla de las ideas. La batalla de las ideas es clave y también vuelvo a ser muy optimista al respecto porque el caso de Javier Milei en Argentina ha demostrado que teniendo las ideas correctas y sabiendo difundirlas de forma adecuada, una sola persona es capaz de cambiar la mente a todo un pueblo. Ese es el gran éxito de Javier Milei y ese es el gran éxito que tienen, bueno, pues aquí tenemos muchos ejemplos, Juan Ramón con su canal, Alberto con el suyo en materia de Bitcoin. La batalla de las ideas es clave y una vez más, al igual que el Bitcoin tiene valor por sí mismo, las ideas correctas, que son las ideas de la libertad, también tienen valor por sí mismo. Y cuando das la batalla de las ideas, la ganas la batalla. El problema es no darla. Y prueba de ello, ya para terminar, un dato de actualidad. John González, al que conocemos, era un tuitero raso que empezó a poner gráficas. Empezó a poner gráficas en Internet, en X. Y desmontando las grandes falsedades, las grandes falacias sobre las políticas económicas de España. Hasta tal punto tuvo éxito que obligó al gobierno, al presidente del gobierno, a pronunciarse al respecto, a decir que, bueno, que España no era un infierno fiscal, que no se estaban cometiendo determinadas cosas que John sí estaba demostrando con datos. ¿Cuál ha sido la respuesta de la izquierda? No dar la batalla de las ideas, intentar censurarle, cosa que por cierto han conseguido. Pero esto es una prueba más de esperanza y optimismo, porque cuando se dan las batallas de las ideas y tú tienes la razón, la verdad está de tu parte, tarde o temprano acaba imponiéndose, a pesar de que las dificultades son muchas. Así que también ganaremos esa batalla. Va por John esta. Como dices, la verdad al final sale a la luz, es imparable. Yo siempre digo 2 más 2 es 4 y Bitcoin la considero la verdad más grande del mundo y espero que con esto lo que nos espera después de esta conferencia, lo que nos espera después de escuchar a vosotros, yo tengo muchísimo optimismo hacia el futuro. Teniendo estas personas, digamos, en la primera línea de la batalla, creo que conseguiremos maravillosas cosas en España. España se lo merece. La gente que está intentando empujar en este sistema para que cuanto más gente haya, digamos, unida, mejor, vamos a llegar muy lejos. Y ya está. Con esto acabamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A ver, señoras y señores, esto concluye nuestra programación y todos vamos a salir hoy con mucha fe. Con fe en Dios, el Evangelio de Bitcoin y recordándonos que el mejor regalo que Karl Marx nos dejó fue su muerte. Abajo con el comunismo, el socialismo y ¡que viva España!